En una noche oscura, un hombre se movía con rapidez entre las tumbas de un cementerio. En su mochila guardaba celosamente una tabla ouija. Al llegar a una tumba, extrajo la tabla y el puntero. A un costado, dispuso la fotografía de la persona que deseaba contactar, un pequeño saquito de sal y una vela roja. El hombre preguntó: ¿estás ahí? El puntero se desplazó hacia la palabra sí. Una vez más preguntó: ¿puedes darme una prueba de tu existencia? Justo en ese instante, sintió una presencia oscura a sus espaldas. Giró la cabeza y se encontró con un ser espectral, sin rostro, con los ojos vacíos. Este ser extendió una mano etérea y fría hacia el hombre. En ese momento, la vela roja se apagó. Con una profunda voz le dijo: eres insensato por abrir una puerta sin conocer lo que acecha detrás de esta. Tu castigo será tomar mi lugar en la eterna agonía. Vivirás atormentado en noches sin fin, en un perpetuo insomnio. Hola, Fepo. Mi nombre es Eduardo. Hoy te contaré una historia escalofriante que me ocurrió a los 10 años. En nuestra cuadra solíamos reunirnos alrededor de 8 niños, con edades entre los 7 y los 11 años. Sin embargo, había un niño que destacaba entre nosotros, Carlos, debido a su popularidad y a que vivía en la casa más lujosa del vecindario. Esta residencia se caracterizaba por su lujo y dimensiones. Era una vivienda grande, con automóviles nuevos, como un coche y una camioneta de última generación. Carlos tenía todo lo que podía desear. Sus padres le concedían cualquier capricho. A menudo, una nana se encargaba de él, ya que sus padres estaban continuamente de viaje y raras veces se les veía en casa. A pesar de esta situación, a Carlos no le gustaba estar solo, por lo que nos invitaba constantemente a su casa, donde solíamos pasar horas y horas jugando. En esta casa había una habitación que siempre permanecía cerrada bajo llave. Su padre se llevaba la llave consigo. En una ocasión, al regresar de la escuela, Carlos vino a buscarme emocionado y me anunció que tenía una sorpresa. Resulta que sus padres habían salido de viaje y la niñera tampoco estaba en casa. Aprovechando esta oportunidad, decidió abrir la habitación prohibida de su padre, que por descuido había dejado sin llave. Entramos y descubrimos que esta sala era como su área de juegos personal. Había una pequeña cantina y una mesa de billar. Además, se hallaban armas de fuego, cuchillos, ballestas y otros objetos similares. En una esquina se encontraba un altar de la Santa Muerte. Pero lo que más nos llamó la atención fue una tabla ouija, tallada en hueso. Era muy pesada y se veía cuidadosamente elaborada. Afortunadamente, mi madre me llamó y tuve que abandonar la casa. Para ese momento, ya se habían reunido más niños, alrededor de unos 6. Ellos se quedaron jugando en la casa y al día siguiente me contaron que habían utilizado la ouija y habían tenido contacto con algún tipo de entidad. La tabla respondía a sus preguntas y se movía sin que ellos la tocaran. De hecho, habían sacado la ouija de la habitación y la escondieron en el patio de la casa, donde continuaron jugando con ella por las tardes. No pasó mucho tiempo antes de que Carlos me comentara que no podía dormir, que tenía miedo a la oscuridad. Sus ojos lucían fatigados debido a la falta de sueño y a veces ni siquiera asistía a la escuela. Carlos empezó a sospechar que todo esto estaba relacionado con el uso de la ouija. En una tarde de desesperación, Carlos destrozó la ouija en el patio de su casa
y todos los niños presentes aseguran que escucharon un crujido y un grito aterrador, seguido de una especie de humo grisáceo que salía de la tabla. Aterrados, salieron corriendo del lugar. Poco después de este evento, casi ninguno de nosotros quería visitar la casa de Carlos. Los rumores sobre ruidos extraños, puertas que se abrían y cerraban por sí solas, y sombras que se movían por la casa, se volvieron comunes. Con el tiempo, la familia se mudó a otro lugar y la casa quedó abandonada. En una ocasión, estábamos jugando fútbol en la calle, muy cerca de esa casa, cuando uno de mis amigos pateó el balón con mucha fuerza. Este voló hacia el interior de la casa. Mi amigo entró por un pequeño agujero en la reja y fue a dar al patio donde habían roto la ouija. Él fue a buscar el balón y mientras esperábamos su regreso, escuchamos un grito aterrador. Salió corriendo a toda velocidad. Su rostro reflejaba terror y gritaba: ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Corran! ¡El diablo está ahí! Su hermano, quien también solía unirse a nuestro grupo, corrió tras él para averiguar qué había ocurrido. Esa noche, ninguno de los dos hermanos salió de la casa y nosotros decidimos no ir por ese balón. Una semana después, y ya más repuesto, mi amigo nos contó que había visto una figura con ojos rojos, cuernos grandes y retorcidos, con un aspecto similar a cómo se pinta al diablo. Esta experiencia me enseñó que la curiosidad mal dirigida puede tener consecuencias fatales. Agradezco que hayas leído mi relato y espero que sirva de ejemplo para recordarnos la importancia de respetar lo que desconocemos. Mi nombre es Carolina y soy originaria de la Ciudad de México. Hace algún tiempo, mi hermana recibió una invitación para una pijamada en casa de una de sus amigas. La noche transcurría con normalidad. Entre risas y bromas, todo marchaba bien. Hasta que una de las invitadas sacó de su mochila una tabla ouija. Tan pronto como mi hermana se enteró de que iban a jugar, decidió regresar a casa. Las demás chicas se quedaron jugando en la habitación de la amiga anfitriona. Esta amiga vivía en una casa de 2 pisos y su habitación daba directamente al jardín. Es relevante mencionar que no había balcón en esa habitación. Alrededor de las 2 de la madrugada, recibimos una llamada de las chicas, llenas de terror y gritando, pues mientras jugaban, experimentaron la presencia de una figura femenina con el rostro demacrado, vestida de blanco, sin pies visibles. Esta figura golpeaba la ventana de la habitación con la mano y les hacía señales para que la abrieran, como si quisiera entrar. Ellas dicen que este incidente surgió a raíz de la clásica pregunta que se hace en las sesiones de Ouija: ¿estás aquí? Si es así, danos una señal. Al día siguiente, mi madre contactó a una persona experta en asuntos espirituales para que ayudara a las chicas a lidiar con su problema. Posteriormente, nos enteramos de que algunas de las chicas que estaban en la pijamada tenían la facultad de atraer espíritus sin siquiera ser conscientes de ello. Esto se convirtió en una razón más por la cual esta presencia parecía querer manifestarse y unirse a la sesión, o incluso, posiblemente, poseer a una de las participantes. Afortunadamente, el problema fue resuelto con la ayuda del guía espiritual. Esta entidad jamás se volvió a presentar. Es crucial respetar estos instrumentos y no interferir en este mundo, a menos que sea necesario. Es preferible dejarlos en paz, incluso si coexisten entre nosotros. Existe un vasto mundo espiritual con muchas complejidades que no necesitamos perturbar
ni invitar a formar parte de nuestro plano, sobre todo si desconocemos sus intenciones. Mi mamá nos relata una historia que vivió durante su juventud. Según nos cuenta, un día, por diversión, decidió jugar a la Ouija junto a un grupo de amigas. Realizaron algunas preguntas, pero nada más que eso. En cierto momento, el puntero empezó a moverse solo, sin necesidad de que nadie pusiera sus manos sobre éste. Lentamente, se desplazó por el tablero, formando la siguiente frase: te seguiré por siempre. Todas entraron en pánico y sin conocimiento previo de cómo jugar, solo guardaron la tabla, sin cerrar la sesión. Grave error. Luego de unos días de haber jugado, mientras veía la televisión con mi abuela, mi madre escuchó un ruido proveniente de la cocina. Aunque en ese momento lo ignoró, antes de irse a dormir, recordó el ruido y decidió ir a investigar. Al entrar en la cocina, se encontró con un hombre de aspecto sucio y de grandes ojos furiosos que se abalanzó sobre ella, provocándole un grito de terror. Mi abuela, que estaba detrás de ella, solo vio cómo mi madre caía de espaldas. Mi abuela intentó tranquilizarla, sugiriendo que tal vez lo había imaginado. Los días pasaron y las cosas volvieron a la normalidad. Mi madre hacía viajes a Laredo para conseguir mercancía para vender. En uno de estos viajes, el autobús hizo una parada en una caseta para un descanso. Mi madre fue al baño y mientras estaba ahí, experimentó un extraño episodio. Todo a su alrededor se oscurecía de repente y escuchó como alguien cerraba la puerta del baño desde afuera. Llena de miedo, comenzó a pedir ayuda, pero las personas afuera no podían abrir la puerta para ayudarla. Ella sintió cómo más de una docena de ratas corrían entre sus pies. Según lo cuenta, el horror y el asco le hicieron gritar hasta quedarse sin voz. Unos minutos después, la luz regresó, la puerta se abrió y todo volvió a la normalidad, como si tan solo hubiera sido una horrible pesadilla. Estos incidentes extraños empezaron a suceder con más frecuencia y el hombre de ojos furiosos continuaba molestando, apareciendo en los momentos más inesperados. Pasado un tiempo, mi mamá se hizo novia de quien en vida fue mi padre. Él, atraído desde siempre por lo mítico, se convirtió en masón. De esta manera, a través de ciertos rituales, la ayudó a liberarse de esta entidad. Desafortunadamente, mi padre falleció en el año 2020. Después de su muerte, los sucesos paranormales regresaron a la vida de mi madre, dejando evidente que quien la protegía ya no estaba. Al día de hoy, la entidad sigue molestándola, mostrándose en sueños y manifestándose de manera material en algunas ocasiones. Yo, por mi parte, sigo los pasos de mi padre, esperando algún día adquirir el conocimiento necesario para hacer frente a esta oscura entidad y alejarla de nuestras vidas para siempre. Hola, Fepo. Te escribo desde Argentina, Buenos Aires. Esta historia es de unos vecinos que tenía cuando era niña, hace aproximadamente 20 años. Eran 2 hermanas y 2 chicos más. Una noche, decidieron jugar a la Ouija. Comenzaron riendo y jugando de manera normal, como cualquier grupo de adolescentes, burlándose de todo. Pero, en un instante, la situación dejó de ser un juego.
Empezaron a escuchar ruidos en la habitación contigua. La luz del cuarto donde estaban empezó a parpadear y empezaron a escuchar una risa burlona al fondo de la habitación. El ambiente cambió y el miedo se apoderó de ellos, tanto que salieron corriendo despavoridos, excepto por una de las hermanas, quien se quedó sentada frente a la tabla, como si estuviera poseída, mirando un punto fijo. Después de unos minutos, reaccionó y empezó a gritar como loca. Decía que había visto cosas horribles, que un hombre con la cara quemada y vestido de rojo la había amenazado. A partir de ese momento, todo cambió. Aquella chica jamás volvió a ser la misma. Dejó de comer, de hablar, y durante la noche lloraba y gritaba, expresando que alguien estaba tratando de matarla. Los otros chicos también vivían en constante temor, sintiendo que algo los perseguía y los acechaba durante las noches. Trágicamente, la chica que quedó afectada tomó la decisión de quitarse la vida. Su hermana quedó emocionalmente inestable por la pérdida y por el impacto de lo sucedido. Tuvo que ser ingresada en un psiquiátrico para recibir tratamiento. Este triste suceso marcó sus vidas de manera irreversible y dejó una profunda huella en todos los involucrados. Agradezco tu tiempo para leer mi historia. Te mando un gran abrazo. Hola, Fepo. Mi nombre es Leticia y esta es mi aterradora historia con la Ouija. Te recomiendo encarecidamente que jamás juegues con ella. Te explico. Durante mi adolescencia, mientras estaba en la secundaria, mi hermana y un par de amigas decidimos experimentar con la Ouija. En ese momento, se unió a nosotras una amiga nueva en el grupo, llamada Marta. Ella fue la primera en tomar el puntero y comenzar a hacer preguntas al azar. Preguntas sin ninguna relevancia. Lo verdaderamente aterrador no fueron las preguntas que formuló, sino la actitud que tomó en ese momento. La cara de Marta palideció. Su voz cambió drásticamente y comenzó a proferir groserías y amenazas. Amenazas de quitarnos la vida a todas. Después de aproximadamente 5 minutos de comportamiento perturbador, Marta se desmayó. Cuando recobró el conocimiento, no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido. Al día siguiente, la encontré en las escaleras de la escuela. Sin previo aviso, fijó su mirada en mí y con una voz que no era la suya me dijo: «Vengo por ti». El miedo me invadió y mi reacción instintiva fue darle una bofetada con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, ella no mostró ninguna reacción. Simplemente esbozó una siniestra sonrisa. Se levantó y siguió su camino. Me quedé temblando de pánico, sin entender lo que había ocurrido. Al terminar la jornada escolar, esta misma chica cruzó la calle sin mirar y fue atropellada por una bicicleta que iba a toda velocidad. A pesar del impacto, cayó al suelo y con un movimiento inexplicable se puso de pie y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Desde ese día, nunca más supimos de ella. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores que afirmaban que su familia la había internado en un centro psiquiátrico debido al deterioro de su salud mental. Desconcertadas y asustadas, mi hermana y yo decidimos buscar ayuda y hablamos con un sacerdote. Él nos explicó que jugar con la Ouija es como marcar un número de teléfono al azar. Nunca se sabe quién pueda responder al otro lado. Los eventos que vivimos
fueron profundamente perturbadores y nos dejaron marcadas para siempre. Cuando era adolescente, cierta tarde, mi tía, hermana de mi mamá, vino de visita. Era una bruja y le gustaba jugar a la ouija, leer el tarot y la mano. Ese día nos invitó a mis dos hermanas, a mi hermano y a mí, a jugar la ouija con ella. Aceptamos. Mientras jugábamos, contactamos el espíritu de un hombre que había vivido en nuestra casa muchos años atrás. Esto lo supimos porque el mismo espíritu manifestó que esa era su casa. Mientras estábamos en el juego, noté que mi hermana comenzaba a comportarse de una manera muy extraña. Sus ojos estaban perdidos. Le llamábamos por su nombre y no respondía. Solo estaba ahí, con una mirada vacía. Mi tía, al observar este comportamiento, supo que mi hermana estaba canalizando el espíritu con el que jugábamos. Ella, con su experiencia de bruja, le ordenó que abandonara el cuerpo de mi hermana, a lo que este ser respondió: tú me has despertado, me has llamado, ¿y ahora quieres que me vaya? Vivirán conmigo toda su vida. Estábamos sin palabras, muertas de miedo al ver que mi hermana había pronunciado estas palabras con una voz que no era la suya. Después de esto, ella comenzó a reír de una forma burlona. Estábamos completamente aterradas. Gritamos a mi tía: ¡haz que pare! ¡Corta esto! Ella cerró la sesión con la ouija. En ese momento, mi hermana se desmayó y después de unos minutos volvió en sí. Le comentamos lo sucedido y ella, asustada, nos dijo que no recordaba nada. Pensamos que podría haber sido algo pasajero, pero fue solo el comienzo de la pesadilla. Comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en la casa. Los vecinos le contaron a mi mamá que en las madrugadas veían a una mujer parada en la ventana, mirando hacia la calle. Mi hermana empezó a perder peso y a ver cosas que nosotros no veíamos. Decía que a veces las voces en la casa no la dejaban dormir. Desarrolló un gusto por la música vieja que antes ni siquiera conocía. Mientras sonaba la música, decía que veía a personas vestidas con ropas antiguas, bailando cerca de ella. Una noche, llegué tarde a casa y para evitar regaños, opté por dormir en el sillón de la sala. Vi que mi hermano también estaba acostado en otro de los sillones. Había caído dormido mientras miraba la televisión. Apagué la tele y me dispuse a dormir. Entrada la madrugada, me desperté porque sentí una mirada intensa sobre mí. Vi que la luz de la cocina estaba prendida y medio dormida vi la silueta de una mujer. Pensé que era mi mamá y le pregunté: mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás despierta? Mi hermano fue quien respondió: hermana, duérmete. Esa mujer no es mamá. Yo estaba tan somnolienta que pensé que todo había sido un sueño. Cerré los ojos y me dormí. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, pregunté: hermano, ¿soñé anoche o me dijiste que la mujer en la cocina no era mamá? Mis hermanas y mi mamá quedaron atónitas con mi pregunta. Mi hermano respondió: hace meses que veo a una mujer en la casa. Siempre nos observa, más por la noche. Camina por la casa y piensa que es suya. No dije nada para no asustarlas, pero la verdad, esto ya es insoportable. La sorpresa para todos esa mañana fue que mi mamá y mis hermanas
también habían tenido experiencias con esta mujer, pero por miedo no habían dicho nada. Mi mamá mandó a bendecir la casa, pero esto no surtió efecto. Vivimos muchos años con miedo y fenómenos extraños. Crecimos y cuando pudimos, nos fuimos de este lugar. La casa de mi madre está abandonada en la actualidad. Mi hermana nunca volvió a ser la misma. El espíritu de ese hombre todavía la persigue y la mujer de la casa aún se aparece en la ventana por las noches, pensando que es suya. Hola, Fepo. Mi nombre es Giselle. Antes que nada, un placer saludarte y poder compartir contigo y la comunidad mi historia. Soy originaria de Sonora, específicamente de San Luis Río Colorado. Para entrar en contexto, esta historia se origina hace muchos años, cuando mi madre era joven y yo aún no nacía. Mi madre jugó con una ouija en su juventud, en la misma casa en la que ahora vivimos. Un hecho que en retrospectiva consideramos como una mala decisión. En aquel tiempo, este tipo de actividades se veían como simples juegos, y ella, junto con sus hermanos, jugaban sin imaginar las consecuencias. Nos cuenta que mi abuela los descubrió, pero no le dio mayor importancia, y les indicó que dejaran eso, porque no era real. De esta etapa en adelante, mi madre comenzó a experimentar sucesos extraños, que en mi opinión, están relacionadas con la experiencia de jugar a la ouija. Estos episodios marcaron el inicio de una serie de eventos inexplicables que afectaron a mi familia. Desde hace tiempo, he tenido encuentros con lo inexplicable. Recuerdo claramente una noche en la que escuché los pasos de mi abuela en la casa, a pesar de que había fallecido meses atrás. Vi su sombra moviéndose hacia el baño, y en ese momento solo estábamos mi abuelo, mi tía y yo. La visión fue tan real que descarté la posibilidad de que fuera mi imaginación. Armada de valor, corrí hacia el baño y alcancé a ver claramente una sombra entrando al área de la regadera. Esto me llenó de terror y salí corriendo. Tiempo después, comencé a trabajar en una fábrica de alimentos. A menudo llegaba tarde a casa después de mi jornada laboral. Esa noche, mientras cenaba, escuché un susurro proveniente de la habitación de mis padres. Giré la cabeza rápidamente, pero el sonido se desvaneció. No le di mucha importancia y continué comiendo. Sin embargo, el susurro volvió a repetirse, esta vez más claro y nítido. Una voz femenina que pronunciaba mi nombre. Giselle. Volví a voltear, pero ya no había rastro del sonido. La cortina en la entrada de la habitación de mis padres comenzó a moverse lentamente, como si una brisa suave lo hubiera agitado. Resultaba extraño, ya que no había ventanas abiertas ni corrientes de aire. Mi curiosidad me impulsó a ir en busca de la figura que esperaba encontrar entre las sombras, pero no encontré nada, ya que la habitación estaba completamente a oscuras. Regresé a la mesa y seguí comiendo. En un instante, todo cambió. Escuché mi nombre nuevamente, pero esta vez con una claridad sorprendente y un tono más alto. Giselle. Una voz femenina pronunció mi nombre con un tono burlón y macabro. Giselle. Experimenté una sensación de maldad que me recorrió el cuerpo y me paralizó. En ese momento, impulsé la mesa, me levanté y corrí hacia la habitación de mi mamá. Mi entrada abrupta los alarmó y mi madre me preguntó qué sucedía. Con dificultad, les expliqué que alguien me había hablado desde su habitación. Mi hermano,
Lleno de preocupación, fue a verificar la situación, mientras mi madre notó que mi rostro había palidecido y mis labios habían perdido su color. Mi hermano regresó y afirmó que no había nadie en la casa aparte de nosotros. Sugirió que quizás había confundido el sonido de la televisión. A pesar de su explicación, yo sé lo que escuché y recuerdo claramente cada detalle de aquella noche. No sé qué tipo de entidad pudo haber sido responsable de estos acontecimientos, ni tampoco si está vinculada directamente a mí. Sin embargo, la dirección de los susurros y el lugar en la casa donde ocurrió es la misma área donde mi madre jugó con la ouija muchos años atrás. Estos sucesos marcaron el comienzo de una serie de experiencias que considero paranormales. Si es que algún día lees mi historia, quisiera dejar un mensaje para la comunidad. No jueguen con lo desconocido. El poder maligno puede alcanzar incluso a los que aún no han nacido. Hola, Fepo. Mi nombre es Blanca y tengo 39 años. Quiero compartir contigo una experiencia que viví cuando estaba en la secundaria. Éramos un grupo de amigas que disfrutábamos de las travesuras. Se acercaba el final del ciclo escolar, el fin de la secundaria para nosotras, y no éramos precisamente las mejores estudiantes. Decidimos aventurarnos y conocer el futuro. Así que pensamos en comprar una tabla ouija. En esa época era bastante sencillo conseguirlas. Recuerdo que compramos una en una farmacia. Luego nos dirigimos a casa de una amiga que vivía con su hermana y comenzamos a hacerle preguntas a la tabla. El indicador se movía con cada pregunta, aunque a veces parecía que las respuestas eran en otro idioma y no las entendíamos. En una conversación con mi prima, le compartí nuestra experiencia y ella sugirió que le pusiéramos un nombre a la tabla. Tal vez eso ayudaría a obtener respuestas más claras. Siguiendo su consejo, decidimos llamarla Jessica. Sorprendentemente, a partir de ese momento, las respuestas comenzaron a ser en español y mucho más claras. Nos obsesionamos cada vez más con la tabla. Un día, alguien nos comentó que para que la tabla fuera más poderosa, debíamos enterrarla en un cementerio. Decidimos hacerlo y la dejamos enterrada en un panteón durante casi una semana. Cuando finalmente fuimos a recuperarla, notamos que la tabla, que antes era ligera, ahora pesaba mucho. Inmediatamente nos dirigimos a mi casa para jugar y probar el nuevo poder de la tabla. Mientras jugábamos, la ouija comenzó a escribir repetidamente: ahí, ahí. Le preguntamos qué pasaba y ella indicaba que había algo detrás de mí. Llenas de temor, volteamos hacia atrás, pero no encontramos nada. El puntero parecía enloquecer y se movía rápidamente sobre la tabla, indicando letras una y otra vez. La emoción se apoderó de nosotras y sin que nadie tocara el indicador, este comenzó a moverse y a escribir: las voy a matar. Llenas de horror, arrojamos la tabla sobre la cama y nos pusimos a llorar. Recuerdo que en casa había santos, cruces y vírgenes, así que agarramos lo que encontramos como protección. Esta vez, el indicador en la cama se movió solo y escribió: ni aunque recen. Llenas de miedo, salimos corriendo de la casa. Recuerdo que teníamos que cruzar una avenida para llegar al trabajo de la hermana de mi amiga, la figura adulta más cercana en ese momento. Ella nos dio un poco de tiner y nos aconsejó quemar la tabla. Lo curioso es que aunque la tabla se quemó, las iniciales de los nombres de todas las participantes quedaron intactas en el tablero. Esta experiencia
dejó una marca imborrable en nosotras y en nuestra amistad. Fue un momento aterrador que nos hizo cuestionar la realidad y nuestras creencias. Hola, Fepo. Mi nombre es Adriana y soy de Venezuela. Quiero aprovechar este espacio para compartir contigo una historia que impactó profundamente a mi familia cuando era niña y cuyas consecuencias aún seguimos enfrentando. Se trata de nuestra experiencia jugando con la Ouija. Corría el año 1995 y en nuestra casa vivíamos mis padres, mis 6 hermanos y yo. En un día cualquiera, mi hermana mayor, Patricia, regresó de una visita a mi abuela, trayendo consigo varias revistas antiguas y objetos varios que mi abuela le regaló. Sin darse cuenta, había traído a casa uno de los juegos más peligrosos que existen, la Ouija. Pasaron algunos días y mi otra hermana, Carmen, comenzó a revisar esas revistas y encontró la caja que contenía la Ouija. Por alguna razón que desconozco, Carmen se sintió atraída por el juego y comenzó a insistir en que lo jugáramos. Ella afirmaba que era solo un juego normal y que no tenía nada de malo. A pesar de nuestra reticencia, Carmen insistió en su idea y finalmente cedimos. Reunidas en una habitación, nos dispusimos a jugar. Eloína, otra de mis hermanas, nos había advertido que no lo hiciéramos, ya que había escuchado sobre una chica que había tenido graves problemas después de jugar. No obstante, confiamos en Carmen y comenzamos. Ella dispuso el tablero en el suelo y colocó el puntero encima. Invocamos entonces al espíritu de la tabla. Pusimos nuestras manos sobre el puntero y comenzamos a hacer preguntas. Para nuestra sorpresa, el puntero comenzó a moverse por sí solo. Al finalizar las preguntas, nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo poner fin al juego. Carmen alegó que la caja no decía nada al respecto, y por ignorancia decidimos simplemente detenerlo y recoger todo. Este sería nuestro error, ya que no cerramos adecuadamente el juego. Desde aquel día, cosas extrañas comenzaron a ocurrir, sobre todo a Carmen. Experimentó pesadillas y sensaciones inusuales en su cuerpo. Sentía como si alguien la tocara, lo mismo que Rosario. Con miedo, Carmen terminó durmiendo en mi habitación. Durante la noche, sentí una corriente de aire frío que parecía flotar sobre mí, desde los pies hasta el pecho. Estos fueron los primeros signos de las consecuencias de lo que habíamos hecho. Carmen comenzó a sentirse mal, con problemas para respirar y dormir. La llevamos a un brujo, sin revelar lo que habíamos hecho, creyendo que era víctima de brujería. El brujo rezó por ella para revertir el mal, pero cuando finalmente le confesamos lo de la Ouija, se sorprendió y comprendió que había devuelto el daño a Carmen. A pesar de esta experiencia, Carmen experimentó una mejoría por un tiempo, pero luego sus problemas persistieron. Mi madre, ausente en ese momento, finalmente se enteró de lo ocurrido y decidió llevar a Carmen a un sacerdote que realizaba exorcismos. A Carmen le practicaron un exorcismo con varios sacerdotes. Uno de ellos incluso llegó a vomitar. Al finalizar, el sacerdote declaró haber tenido éxito, dándole instrucciones a mi hermana. Entre las indicaciones, le dijo que no debería comer carne nunca más. Le entregó una oración secreta y un escapulario que nunca debía quitarse. Sin embargo, con el tiempo, Carmen dejó de seguir estas instrucciones. La situación entonces se complicó cada vez más, tanto para Carmen
como para Rosario, Carmen enfrentó problemas psicológicos, depresión y problemas de salud física. Hasta el día de hoy, Carmen continúa experimentando visiones y escuchando cosas que la atormentan. Rosario también siente fenómenos extraños y reza constantemente para librarse de estas sensaciones negativas. Ambas hermanas han visto sus vidas afectadas de manera profunda y negativa. Todo esto podría haberse evitado si en el año de 1995 no hubiéramos jugado con aquello que no conocíamos. En resumen, nuestra experiencia con la Ouija trajo consecuencias terribles para nuestra familia. Aunque algunos de nosotros no experimentamos nada en ese momento, Carmen y Rosario sufrieron graves problemas físicos y mentales a lo largo de los años. La Ouija dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Recordemos que el mundo de lo desconocido es vasto y complejo. Y estas historias nos han recordado que es esencial respetar los límites entre los dos planos de la existencia. Hoy, a mi lado, has descubierto que esa línea tan sutil entre el mundo de los vivos y los muertos puede marcar la diferencia entre tener una vida tranquila o una existencia atormentada por oscuros seres. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.